el día de hoy nos ha jugado una mala pasada de repente el tema del transporte, pero estamos listos para seguir. Y este segundo bloque vamos a hablar de cultura del cuidado, que refiriéndonos a todas las formas en que las organizaciones podemos crear ambientes orientados al bienestar y cómo dentro de las organizaciones creamos ambientes inclusivos para las personas que tienen rol de cuidadores en sus familias, ¿no? O que necesitan de repente también alguna flexibilidad por alguna situación personal, ¿no? De cada uno. Así que para poder tocar este tema, que en realidad es bastante amplio y hoy seguramente el tiempo nos va a quedar corto, pero para tocar este tema tenemos a tres personas profesionales que tienen diferentes experiencias con este tema. Y a continuación los voy a presentar. María Fernanda Corrochano. María Fernanda forma parte del equipo de solución de controversias de Kennedy's y participa también como en Kennedy's como Senior Associate y también participa como árbitro de la Cámara de Comercio de Lima. Es titulada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en la Universidad de Queen Mary de Londres. Actualmente, también María Fernanda participa en la organización Women in Profession Perú del Van Center de New York. También nos va a acompañar el día de hoy Isabel Figueroa. Isabel es profesional en administración, con más de 25 años de experiencia en el área financiera. Desde hace 14 años ocupa la posición de jefe de tesorería en la empresa Willis Towers Watson, que es un broker de seguros, es de nuestra industria, ¿no? Al igual que Kennedy's. Amante de la naturaleza, de los animales, del deporte y el tejido, nos va a dar su testimonio a raíz de un accidente que ella tuvo en el año 2022. Y por último, Rubén Sánchez, que actualmente se desempeña como CEO del Grupo San Antonio, que es un conglomerado de empresas. De repente nosotros al consumidor final conocemos solo una de las empresas, pero es un conglomerado de empresas relacionadas al retail, a los servicios y la educación. En el sector educativo, también Rubén se desempeña como director del MBA de la Escuela de Posgrado de la UTP y participa de los consejos consultivos de la USIL y CICE. De formación, Rubén es administrador de empresas y ha realizado estudios de posgrado en prestigiosas instituciones como ESADE, Harvard, Georgetown, entre otros. Entonces, vamos a arrancar hoy. En este primer bloque vamos a conversar con María Fernanda. María Fernanda, al ser parte de Women in the Profession en Perú, has tenido oportunidad de rescatar algunas estadísticas o algunos indicadores sobre cómo viene el tema del balance vida-trabajo específicamente para la profesión de abogados, pero que de seguro esta estadística nos puede servir a todas las organizaciones. Cuéntanos un poquito. Sí, muchas gracias. ¿Cómo están? Bueno, como ya dijeron, yo soy parte de Kennedy's Perú y soy parte de Women in the Profession, que es una iniciativa del Van Center de Nueva York, que justamente somos un grupo de abogadas que lo que hace es medir cuál es la situación de las mujeres en el derecho y promover su mejor posicionamiento y liderazgo en las distintas firmas legales. Entonces, aquí les voy a compartir una estadística que recopilamos en WIP, que es Women in the Profession, el año pasado. Lo que hicimos fue, con la ayuda de Datum, mandar encuestas a un universo de como 50 estudios de abogados. La manera en la que elegimos a los estudios fue a los que estaban rankeados en los rankings internacionales como Chambers and Partners, y obtuvimos respuestas de 45 estudios, con lo cual creo que tenemos un universo muy bueno. Y nos dieron muchos detalles. Hicimos un formulario muy detallado sobre preguntas de temas salariales, sobre preguntas de, hola Isabel, sobre preguntas de cuál eran las mujeres que ocupaban posiciones líderes dentro de la empresa. Y aquí están algunos de los datos que nos llamó la atención, ¿no? Por ejemplo, en las firmas grandes, que son las firmas legales que tenían más de 30 abogados, tenemos que solo el 33% de los abogados, de los socios son mujeres, ¿no? Y dentro de las firmas, las grandes, las que superan los 30 abogados, este número se reduce al 22%.
Esta encuesta también se hizo en el año 2018 y ha subido considerablemente el número de socias mujeres en las firmas legales, con lo cual este dato lo vemos con buenos ojos, pero definitivamente hay todavía un largo camino por recorrer. En cuanto al cargo de Managing Partner, tenemos que el 24% de las firmas tienen un Managing Partner mujer. Hay en las firmas grandes, que son las que tienen más de 30 personas, no hay mujeres ocupando este cargo. Managing Partner es como el director o el socio que toma las decisiones más importantes dentro de la empresa. En cuanto a los comités directivos, en promedio estos comités tienen 6 integrantes, de los cuales 2 hemos identificado que son mujeres, y hay por lo menos un 7% de estas empresas que no cuentan con mujeres en los comités. También tenemos que solamente el 38% de las firmas cuentan con comités de diversidad e inclusión, que justamente hacen la tarea que estamos viendo en el dive-in, que es asegurarse de que los temas de género y los temas de LGTB estén de alguna manera regulados. Y de ese 38%, solo el 50% tiene políticas por escrito al respecto. El 50% de las firmas legales requiere de un régimen full time, es decir, que se trabaje las 7 o 8 horas laborales para que una mujer pueda ser socio. Y el último dato es que preguntamos de los 10 abogados que más facturan en estos estudios, cuántos son mujeres, y nos dijeron que el 40%, ¿no? Con lo cual este dato es curioso porque uno pensaría que el motivo por el que hay tan pocas mujeres en las posiciones de liderazgo es porque no son rentables o porque no facturan mucho, y este último dato nos muestra que no, que casi la mitad de los 10 abogados que más facturan en esos estudios, que son los mejores del Perú, son mujeres. ¿No? Entonces, creo que es estadística que puedo compartir y que también debe verse reflejadas en otras industrias como la de seguros, en las que predominantemente hay hombres en esas posiciones de liderazgo. Y bueno, nos deja esa pequeña idea de que todavía hay mucho por hacer. Yo no soy partidaria de los temas de cuotas de género, yo creo que uno tiene que contratar al mejor, pero sí creo que estas estadísticas nos muestran que las mujeres quizás tienen un poco más obstaculizado el camino, ¿no? Entonces sí soy partidaria de que hay que trabajar para que la cancha esté igual para hombres y mujeres y que tengan oportunidad de competir en igualdad de condiciones. Gracias, Mafer. Y ahí, a partir de esta realidad, entiendo que también trabajaron una serie de recomendaciones, ¿no? Que podrían aplicar las empresas, no solo los estudios, para, como tú dices, equilibrar esa cancha, ¿no? Cuéntanos un poquito de eso. Sí, sí, pueden pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, este año hicimos la guía de buenas prácticas en WIP, la versión 2.0, porque es una versión que hicimos post pandemia, donde ya ha cambiado un poco el mecanismo de trabajo de los estudios de abogados. Por ejemplo, yo que veo temas judiciales y arbitrales, ahora mis audiencias suelen ser virtuales. Entonces, los esquemas híbridos han cobrado muchísima importancia. Y aquí algunos de los puntos que ponemos en la sección de maternidad, ¿no? Yo soy mamá y soy abogada, entonces a mí me interesa mucho ese punto. Y bueno, primero, por supuesto, en la etapa del embarazo de la mujer, creo que es importante que las empresas den todas las facilidades a sus empleadas para poder ir a todas las citas médicas con las que cuentan. También deben de haber canales de comunicación para que las abogadas se sientan en la confianza o en la libertad de comentar sobre su embarazo. Eso creo que post pandemia también es algo que ha cambiado. Yo personalmente me atreví a comentarle a mis jefes que estaba embarazada a los 4 meses porque creía que era algo que no iban a ver con buenos ojos. Eso hace 5 años por lo menos. Entonces, si es que hubiese existido un canal al que yo me pueda acercar y comentar mi situación, me hubiesen de repente facilitado un poco la vida en ese momento. La licencia de maternidad de 98 días debe poder ser tomada por las abogadas antes o después de dar a luz, porque muchas veces en los últimos meses de embarazo las mujeres pasamos una situación muy pesada, ¿no? Especialmente si hacemos, en ese entonces yo sí iba al Poder Judicial de manera presencial y no es tan fácil hacerlo con una barriga de embarazo de 9 meses. La licencia de paternidad, la ley peruana le da 10 días calendario a los hombres.
En estas guías recomendamos que las empresas sofisticadas por lo menos den 10 días hábiles, y no solamente para que los hombres puedan lograr una conexión y cumplir con su rol de padre con sus hijos, sino para que ayuden a la mujer que probablemente tienen en casa y que no tenga que asumir en estos primeros días, que son muy demandantes, todo el trabajo sola. También el goce de vacaciones posparto, ¿no? Es bueno que se le permita a los empleados empalmar la maternidad o la licencia de maternidad o paternidad con vacaciones, y que no haya problema si es que hacen eso. Que haya un retorno paulatino por días o por horas, ¿no? Uno, cuando retorna después de la licencia de maternidad, es bueno que pueda tomar esquemas parciales, ir por las mañanas, por las tardes, algunos días en home office. Todo esto definitivamente ayuda a una mujer a ser mamá presente y profesional, ¿no? Y bueno, el tema de tener un lactario y un horario de lactancia, yo por lo menos en el estudio en el que di a luz no había un lactario, tuve que tocar ahí varias puertas para que me habiliten un espacio y no tener que sacarme leche dentro de mi ámbito de trabajo donde redacto demandas. Realmente es una comodidad que creo que todas las mujeres en una empresa relativamente sofisticada debería tener. Y los esquemas de coaching y mentoring para que alguien que ya pasó por esta experiencia pueda guiar a las nuevas madres, ¿no? Esas serían las recomendaciones que hemos identificado en WIP. Muchas gracias, Mafer, muchas gracias por compartirnos esta estadística que, como decíamos, creo que está muy cercana de repente a la estadística en la industria de seguros y a tu experiencia. Gracias, Mafer. Hoy podríamos quedarnos hablando de este tema mucho, largo. Yo también soy mamá, identifico mucho lo que has contado, pero hoy el tiempo nos va a quedar corto, así que vamos a pasar con Isabel. Eh, ¿Me permites? Gracias. Isabel, bienvenida. Bienvenida y cuéntanos un poco lo que ha sido o cómo ha sido el momento o este viaje desde el momento de tu accidente hasta el día de hoy, digamos, en breve, cómo ha sido esa experiencia y esa travesía por tu recuperación. Bueno, ante todo, buenos días con todos. Un gusto estar aquí, poder compartir con ustedes una experiencia personal, una experiencia muy fuerte. Como dices tú, yo tuve un accidente grave hace 2 años, en septiembre del 2022. Y como ustedes pueden ver, yo estoy en silla de ruedas. Tuve un accidente con fractura de vértebra en la columna y lesión medular, ¿no? Esta lesión medular me ha dejado con paraplegia, que es yo he perdido la sensibilidad y movilidad del abdomen hacia abajo. Por eso es que yo no camino, uso silla de ruedas a raíz de ese accidente, ¿no? Eh, bueno, esta situación, este evento tan fuerte en mi vida la cambió totalmente, ¿no? Mi mundo realmente, literalmente, estuvo de cabeza, de un día para otro. Y bueno, tuve que ser operada y estuve internada pues por un periodo prolongado, ¿no? Estuve internada 45 días porque hubieron algunas complicaciones, y esta situación o este evento marcó mucho mi vida, y vengo a compartir con ustedes el rol tan importante que es, bueno, más allá de mi familia, que obviamente son las personas más cercanas, es la empresa en la cual yo trabajaba y trabajo hasta el día de hoy, ¿no? Que es Willis Towers Watson. Ellos también cumplieron un rol muy importante, y justamente a raíz digamos, el tema que se está tratando el día de hoy, que es de inclusión y diversidad, ¿no? Para ellos también era una situación nueva que no se había presentado antes en la empresa, ¿no? De tener una persona con una discapacidad. Entonces, digamos, los primeros días, los primeros meses fueron muy difíciles. Eh, para mí este cambio era tan fuerte, pero tuve el apoyo de mis compañeros de trabajo, de mi familia, de mi hija que me acompaña el día de hoy, mi familia cercana. Y también en Willis Towers Watson tenemos un programa de apoyo al empleado, ¿no? En donde uno puede, con solo una llamada, tener, en este caso yo tuve asesoría psicológica, ¿no? Para poder
aceptar, salir adelante. Entonces coordiné y tuve asesoría psicológica, tuve varias sesiones por videollamada y eso me ayudó muchísimo, en verdad, porque yo, bueno, como era obvio, tenía momentos de mucha ansiedad, depresión, mucha preocupación por mi futuro, ¿no? ¿Qué iba a pasar conmigo? Y bueno, yo lo que necesitaba en ese momento era una motivación, ¿no? Tener algo que me impulsara a salir adelante, porque la lesión como era fuerte, yo tenía muy poca movilidad al inicio, ¿no? Solamente estaba echada en la cama, necesitaba ayuda completamente 24 horas al día porque para evitar la formación de escaras, de heridas en el cuerpo, tenía que, bueno, lateralizarme, moverme cada ciertas horas. Entonces necesitaba de ayuda permanente. Incluso hasta para sentarme, ¿no? Yo no tenía esa capacidad al inicio. Entonces, también en Willis Towers Watson hay digamos, un apoyo también legal, porque teníamos la duda de que si yo con una discapacidad podía continuar trabajando. Entonces pusieron ellos a mi disposición a un abogado especialista, ¿no? En este tipo de situaciones. Entonces él me orientaba. Las veces que yo necesitaba tener alguna consulta, podía llamarlo directamente sin ningún costo para mí. Y, y él me asesoró con qué trámites tenía que hacer ante la AFP, ¿no? En diferentes instancias. Y eso me ayudó muchísimo porque para poder dedicarme, enfocarme en recuperar mi salud, necesitaba obviamente tener la tranquilidad de que otros aspectos de mi vida ya estaban como que protegidos, ¿no? Y esa seguridad me la daba la empresa donde trabajo. Entonces, eh, estuve 45 días internada, luego salí ya a mi casa a la espera de internarme en el Instituto Nacional de Rehabilitación. No sé si lo conocen, yo no sabía que existía, quedé en Chorrillos. Ellos tienen un programa de rehabilitación de personas que han tenido lesión medular. Es con un internamiento, uno se queda internada en este instituto por un periodo de 3 meses, en donde nos enseñan pues, de todo, cómo vestirnos, cómo pasar incluso de la silla a la cama o de la cama a la silla, a tratar de ser lo más independiente posible, ¿no? Y aparte que, bueno, con el tiempo uno va, bueno, recuperando ya la fuerza, va aprendiendo muchas cosas, perdiendo el temor, el miedo a hacer las cosas, ¿no? No sé si han puesto, ahí está la frase. Lo único imposible es aquello que no se intenta, ¿no? Al inicio yo tenía miedo de todo, ¿no? De sentarme en el borde de la cama si es que no había nadie a mi lado, definitivamente para mí era entrar en mucha ansiedad y mucho miedo. Entonces, con el tiempo, eso a mí, el estar en el instituto marcó un antes y un después, porque aprendí muchísimo de lo que es una lesión medular, de lo que es necesario saber para cuidar nuestra salud y, bueno, como les decía, aprender a movilizarnos, tratar de ser independientes. Bueno, en el trabajo esto también impactó, obviamente. Al inicio yo dejé, bueno, por el accidente de un día para otro ya no fui más a la oficina y mis compañeros de trabajo trataron pues de cubrir, de suplir esa falta, ¿no? Asumiendo tareas, se distribuyeron las tareas, pero obviamente esto en el tiempo no era sostenible. Entonces la empresa decidió contratar a una persona temporal para apoyar en el área y que la operatividad continúe, ¿no? Y que yo me sienta tranquila de que mi trabajo no está descuidado y que, bueno, eso me podría afectar la permanencia, por decirlo así, ¿no? Bueno, cuando salgo del instituto, ya habían pasado 3 meses que estuve internada, yo estuve en el periodo de marzo a julio del 2023 y solo unos días después yo me reincorporo al trabajo, ¿no? Para mí fue un día especial recibir en mi casa de nuevo mi computadora, ¿no? Para empezar a trabajar, eh, pero yo todavía estaba, digamos, con los efectos del impacto del accidente, ¿no? Y mi nueva condición.
Entonces fue difícil el readaptarme, el empezar nuevamente como que a retomar las tareas, ¿no? Yo con el accidente como que de repente tuve un reseteo. Yo olvidé todo lo que era el trabajo, pero increíblemente tan pronto yo comencé a nuevamente a hacer las tareas, todos los recuerdos vinieron fluidamente, ¿no? Uno va recuperando, digamos, como que la actividad ayuda a que uno se mantenga activo, recupere la actividad. Fue algo muy especial para mí. Eh, yo tuve el accidente en septiembre de 2022 y para julio del 2023 que me reincorporó, bueno, habían transcurrido 10 meses, fue bastante tiempo. Sin embargo, yo en este periodo estuve con descanso médico. Tuve la tranquilidad de que cada 23 del mes, que es el día en que se abonan las planillas, yo sabía que tenía mi sueldo, que podía afrontar los gastos propios de la situación, ¿no? Porque yo necesitaba tener una persona que me ayude en casa, los medicamentos, los pañales, en cosas, gastos que antes no existían. Incluso, bueno, a raíz de la pandemia, ya en el trabajo teníamos un sistema híbrido. Las áreas estaban organizadas para que, por ejemplo, en el área de finanzas, que es donde estaba yo, estaba programado que íbamos los martes y jueves, y otras áreas pues irán lunes y miércoles, y así ahí iban alternando, ¿no? Eso, digamos que fue positivo o beneficioso para mí porque no solamente yo podía ir pocos días a la semana, sino que mi trabajo prácticamente fue remoto. Ya no había, digamos, la exigencia o la presión porque tienes que ir 2 veces a la semana. No fue así. Yo tuve el apoyo permanente y constante de la empresa, de mis compañeros, en general, de toda la empresa, porque no solamente yo sentía el apoyo, el cariño de mi área, ¿no? Que es finanzas, sino en general, de toda la oficina, porque somos una empresa, yo creo que somos una empresa unida, una familia en verdad. Entonces, hoy por hoy, cuando yo necesito ir a la oficina, cuando programo ir a la oficina, eh, nosotros estamos en un edificio que no tiene acceso vehicular. La que Girón Carpaccio en San Borja es un peatonal nada más. Entonces, yo tengo una persona, un señor que me ayude con la movilidad, porque obviamente yo necesito a alguien que me ayude a me ayude a subir a mí primero, de ahí que suba mi silla, que suba mi maletín con la computadora. O sea, es una logística más eh, complicada que una persona que camina, ¿no? Entonces, cuando yo llego a la oficina, yo siempre tengo a un compañero de la oficina esperando por mí allí, en la avenida, en la esquina de Girón Carpaccio con Uchelo, creo que es la otra calle. Entonces, me ayudan a bajar, me llevan hasta el edificio y subimos hasta el 5.º piso, que es donde están nuestras oficinas. Entonces, el recibir ese apoyo para mí o sea, no tiene precio, no tiene precio. Y cuando yo llego a la oficina, pues yo siento la empatía, el cariño de todos mis compañeros porque se acercan a saludarme, preguntarme cómo estoy, si necesito algo, siempre dispuestos a ayudarme. Entonces yo tengo, eh, digamos, ese beneficio, esa bendición, ¿no? Yo cuando regreso a mi casa a la oficina, yo como que vengo recargada, ¿no? De una energía positiva, cargada del cariño de todos mis compañeros. Entonces, igual a la salida, algún compañero o mi amiga Ide o mi amiga Nati me ayudan a bajar hasta la movilidad, que ya está programada a una hora determinada, pues, y me ayudan a subir y me voy a mi casa, ¿no? Esto es una muestra de cómo o sea, recibo el apoyo de mis compañeros, ¿no? Exacto, Es, exacto. es, es permanente. Isa, qué increíble lo que nos cuentas, cómo a partir de una situación tan negativa, ¿no? Puedes encontrar estos, digamos, como estas luces o estos soportes, ¿no? Con tu empresa, con tus compañeros de trabajo. Realmente
inspirador lo que nos estás compartiendo. Y quería hacerte una pregunta así súper puntual. ¿Cómo se organizó tu entorno familiar para ayudarte también en el proceso de recuperación? ¿Hubo alguien que de repente tuvo que dejar o dejar sus labores o hacer alguna modificación en su vida? Bueno, sí, al inicio, mi hija, que es, bueno, yo vivo con mi hija y con mi mamá, ¿no? Pero mi mamá es una persona mayor, ya hoy por hoy tiene 82 años, entonces ella ya no está, digamos, en capacidad de asumir una responsabilidad tan grande, ¿no? Entonces, mi hija fue la que tomó las riendas de la casa, de mis cuidados. Entonces, en verdad, ella fue, digamos, el motor de todo, ¿no? Porque yo tengo mis hermanos, pero viven en el extranjero todos, entonces no los tengo cerca. Y bueno, sí fue al inicio, ella se dedicó prácticamente a tiempo completo a mí. Tuvo mucho apoyo también de la empresa donde ella trabaja, ¿no? Comprendieron de que era una situación delicada, muy delicada y que necesitaba dedicarse a mí, ¿no? Así fue al principio y después tuve que sí contratar a una persona para que vaya a casa y me ayude en los cuidados, en el aseo, en todo lo que yo fuera necesitando. Súper Ujú. importante como ese entorno de cuidado, digamos, que tú tuviste o que tienes en Willis Towers Watson, también lo tiene que tener, ¿no? La persona que queda a cargo de la situación, como en este caso es tu hija, ¿no? Sí, yo Súper importante. tengo 14 años trabajando en esta empresa. He sido testigo de cómo en el tiempo ha ido creciendo. Tiene una política muy marcada y la practican, una cultura de cuidado de sus colaboradores. Tenemos beneficios, flexibilidad, unas cuponeras para poder tener, si tenemos citas médicas o si necesitamos nuestro día de cumpleaños. Entonces, yo pienso de que sí, Ujú. en esta empresa se valora mucho al colaborador. eh, Así somos una corporación muy grande. Antes éramos solo Willis, pero después se fusiona con Towers Watson y siguió creciendo, ¿no? Es una política que no solo está en papel, sino que también se pone en práctica, ¿no? Y yo creo que lo que me ocurrió a mí fue o propició, ¿no? Que se hizo que se demuestre que en verdad es algo que se practica y que es algo importante, ¿no? El cuidado de los colaboradores. Muchísimas gracias, Isa. Excelente, muchas gracias. Gracias a Vamos ti. a pasarle el micrófono a Rubén y vamos a cambiar de industria, ¿no? Vamos a movernos hacia su industria, su experiencia. Em, y cuéntanos cómo en la industria del grupo donde hoy te desenvuelves, ¿no? Cómo trabajan el tema de la cultura de cuidado. En la preparación a la sesión nos comentaste que es muy distinto, ¿no? El giro del negocio, que tiene otros requerimientos, otras exigencias, pero que hay formas, ¿no? Encuentras el modo de otorgar esa cultura del cuidado. Cuéntanos un Sí, poco. gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Sí, yo de hecho lo voy a matizar con los ejemplos que han puesto, porque nuevamente mi industria es una industria en donde la oficina es menos y la operación es más. Yo tengo una fábrica donde tengo 250 trabajadores y tengo un modelo de negocio en donde la operación prima, ¿no? Y más bien los que están en oficina son alrededor de 50. Entonces, aplicar modelos híbridos, lo comentábamos cuando nos preparábamos para este conversatorio, no es, diría, parte de una política extensa, ¿no? Cuando alguien se enferma, cuando tiene un problema, tiene que descansar, porque trabaja con sus manos, ¿no? Los pasteleros y los panaderos trabajan parados. Y eso, diría, genera un conflicto, ¿no? Porque los sobrecostos que se generan asociados, diría, a la inmovilización del personal, disparan los costos, ¿no? Y eso trae problemas serios, ¿no? Y de hecho, eso lo que trae en consecuencia, además de que el Ministerio de Trabajo no subvenciona muchos de esos días, vamos, la compañía ya tiene que provisionar un gasto permanente para eso que son, diría, problemas habituales, ¿no? En mi negocio, cuando un cocinero se corta, no puede trabajar, y no solamente por el daño que se hace a sí mismo, sino también porque representa un riesgo para la salud de mis clientes, ¿no? Entonces tiene que cicatrizar por completo, ¿no? Y un corte en el dedo puede significar la paralización de un cocinero por 45 días. Entonces, mira cómo esto va gatillando una serie de sobrecostos que hacen que los precios suban,
¿no? Y que nuestros costos y gastos, diría, se mantengan en niveles bastante altos. Pero a mí lo que más me frustra es justamente lo que Isabel comentaba con respecto a su desarrollo, diría, en esta nueva vida, ¿no? Y es cómo es que yo en este negocio me enfrento a clientes que tienen estos desafíos y cómo las autoridades no nos permiten reaccionar ante los desafíos, ¿no? Por ejemplo, nosotros iniciamos un proyecto con Smart Cities, una empresa española, que nos ayudó, diría, a mapear cuáles son todos los elementos que tenemos en las tiendas que hacen menos accesibles las tiendas, ¿no? Y comenzamos a mapear algunos matizados con comentarios de clientes. Por ejemplo, en la tienda de 28 de julio en Miraflores, la rampa de acceso para personas con discapacidad es por el estacionamiento. Entonces, vino una vez una señora que tenía un cochecito con su hijo y me dijo, yo quiero entrar por la puerta principal. No, ¿por qué me mandan por atrás? Y tiene toda la razón. Entonces, cuando hicimos el análisis, caímos en cuenta que, en primer lugar, la municipalidad nunca nos dio permiso o licencia para construir una rampa por adelante. Y en segundo lugar, cuando busqué a la gestión pasada y a la actual para aplicar este proyecto, creo que todos conocemos la tienda 28 de julio, es una esquinaza, ¿no? Y tiene un jardín adelante que es perfecto para una rampa con la inclinación adecuada. Bueno, nos lo prohibieron. ¿Por qué? Porque esto afecta algo que es de propiedad de la municipalidad, que es el retiro municipal, y no querían modificarlo, ¿no? Entonces, todo este proyectazo que nosotros diseñamos se queda frustrado porque las autoridades no dan su brazo a torcer, y estoy seguro que pasa lo mismo cuando Isabel ya se dirige a su trabajo, ¿no? Entonces, aquí te comienzas a topar con una serie de frustraciones propias de los empresarios que, movilizados por este ánimo de comenzar a transformar a partir de nuestras empresas, diría, la realidad de nuestros clientes, no podemos accionar más, ¿no? Y de hecho, en algunos casos nos enfrentamos con corrupción, ¿no? Nos dicen, bueno, esto puede hacerse, sí, es que tú colaboras, ¿no? Mm. Y aquí, por supuesto, la integridad hace un freno. Y con respecto a la otra componente, con respecto a la componente que comenzaba María Fernanda sobre los obstáculos que tienen las mujeres, particularmente para crecer, yo me enfrento a uno que es una contraparte, ¿no? Y que de hecho me gustaría después que lo conversemos, que tiene que ver con los retos que tienes en ese camino, ¿no? Hay retos profesionales, proyectos personales que frustran el crecimiento de la mujer en las organizaciones, ¿no? La maternidad es una de ellas, ¿no? ¿Cómo equilibras, ¿no?, ambos mundos, ¿no? Complejísimo, ¿no? Este, eh, Voy a cometer una infidencia, ¿no? María Fernanda es mi cuñada, y lo veo porque es una profesional de primera, ¿no? Es brillante, y veo cómo ella es una mamá alucinante, pero al mismo tiempo es una súper profesional, y veo los desafíos que lidia, a pesar de que nuevamente sabe matizar muy bien sus mundos, ¿no? Pero sobre eso hay algo que sí es un tema que nos lleva a un nivel de racionalización con respecto a esta cuota de género, este equilibrio de género en realidad, que tiene que ver con la escasez de género. Yo quiero contratar a más gerentes, quiero contratar a más directoras, pero no los encuentro. Porque pasa, a propósito de lo que te decía, en este camino que voy encontrando menos y económicamente se van encareciendo, ¿no? Porque acá hay, nuevamente, teoría económica básica, ¿no? A menos mujeres, menos mujeres, más demanda, más precio, ¿no? Y he encontrado pocas en este camino en donde, diría, he podido cumplir con este deseo de equilibrar la cuota de género en la compañía. Increíblemente lo he logrado en las posiciones más básicas. Pastelería San Antonio antes de la pandemia tenía 99% de composición de hombres versus mujeres en sus posiciones operativas. Y es muy sencillo porque hay un paradigma con respecto a la fuerza, ¿no? Entonces, quién puede cargar un costal de harina de 50 kilos? Un hombre, ¿no? Un paradigma, ¿no? Con la pandemia y con la escasez de operadores, comenzamos a incorporar a mujeres. Hoy día tenemos una composición 60-40, 60 hombres, 40 mujeres. Nos dimos cuenta que la fuerza no era un pretexto. Y nos comenzamos a encontrar con otros desafíos que tienen que ver con, nuevamente, la manera como uno convive dentro de la organización. No teníamos baños, no teníamos camerines, no teníamos espacios para lactancia, ¿no? Y comenzamos a desarrollar una serie de educaciones que nos, diría, hicieron virar muy rápido con respecto a la manera como veíamos a la composición de género dentro de la compañía. Así que este camino ha sido un camino de aprendizaje, pero en algunos casos tiene que ser forzado nuevamente por este aprendizaje que en algunos casos la pandemia, en otros casos la sociedad nos va llevando, ¿no? De acuerdo. Y ahí nos comentabas también que es ante esta imposibilidad de, de tener trabajo remoto, ¿no? O trabajar desde casa, em, el mejor, digamos, o una, em, la mejor ayuda, o cómo cierras este círculo de cuidado en la empresa, y nos hablabas
de la formalidad, que es algo que realmente en nuestra industria ni siquiera lo habíamos pensado, pero creo que es un punto muy interesante para comentarlo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado nuevamente cuando hablamos de inclusión, porque nuevamente la inclusión está sesgada a las empresas que mediante la formalidad, diría, tienen políticas bien establecidas, las nuestras, ¿no? Tenemos esa suerte, no estamos en la punta de la pirámide. Pero la mayoría, el 80% de las empresas son microempresas, emprendimientos, medianas y en muchos casos informales, absolutamente fuera del radar de la formalidad. Y aquí no solamente no hay un esfuerzo, sino una política por decantar a todo aquello que le genere un sobrecosto a la compañía. ¿No? Si te genera un sobrecosto, no sirve. ¿No? Entonces, ¿cómo convives en una sociedad en donde solamente el 20% puede hacer ese esfuerzo para incluir? Y aquí es donde vienen esos matices o esos grises, diría, que hacen que este esfuerzo sea súper complejo, ¿no? La formalidad, diría, debería ser una dinámica que nos persiga no solamente a nosotros, depurando proveedores, ¿no? Y eligiendo quién nos acompaña en el camino, sino también tratando de generar espacios para que emprendedores puedan formalizarse, puedan convertirse con ese incentivo diría, en una parte de nuestro ecosistema de negocios y sacar a más gente de este sistema, ¿no? Ujú. De acuerdo. Oye, y pensando también en este tema de inclusión y de diversidad, y voy a hacer una comparación con algo que nos sucede en la industria de seguros, es que tenemos gente muy senior, con conocimiento muy profundo del mercado, de la línea en la que trabajan, ¿no? Y que ya, digamos, llega un momento en el que tenemos que pensar, digamos, que esa persona ya se puede retirar o que va, digamos, dedicar más tiempo para su vida personal. Y nos duele perder ese conocimiento, esa experiencia, esa expertise, ese kilometraje, como dicen algunos, que han ganado en todos estos años en la industria. Y tú tienes una experiencia súper interesante para contarnos en ese sentido. Sí, se los contaba cuando nos preparábamos para ese conversatorio. Nosotros tenemos un tema con respecto a la mano de obra, ¿no? Y es que a medida que nos vamos haciendo grandes, nos volvemos menos eficientes, ¿no? Cuando se trata de habilidades manuales, ¿no? Y esto lo tenemos que graficar, ¿no? Lo ponemos en términos de porcentaje de utilidad, ¿no? Nuestra velocidad, nuestra capacidad para trabajar manualmente se va reduciendo, ¿no? Y en la industria panadero-pastelera, a partir de los 55 años ya comienzas una carrera de envejecimiento prematuro, porque tus dedos se vuelven muy anchos, ¿no? La masa es, vamos, lo que hacen en repostería lo saben, ¿no? O sea, la masa, diría, ensancha los dedos, es una condición natural. Y además, la posición de la pastelería es una posición de pie. No puedes trabajar sentado, es imposible, ¿no? Porque nuevamente hay que movilizarse para, diría, transportar las cosas, aunque sea de un lado a otro de una cocina o una planta. Y este dilema nos sigue acompañando porque es una tortura en los términos en donde en San Antonio tenemos trabajadores que tienen hoy 42 años, el más longevo, trabajando con nosotros. Entonces, ¿cómo haces cuando ese maestro te ha acompañado toda la vida y no quieres desprenderte de él nuevamente en un esquema de gratitud, ¿no? De Ujú. lealtad, ¿no? Siendo que uno de nuestros valores es la familia? Y hemos diseñado, diría, consecuencia de la pandemia y esa expresión superlativa de las ineficiencias productivas, una escuela, que se llama Escuela San Antonio, en donde estos maestros comienzan a salir paulatinamente, a partir de la pérdida de sus capacidades, a la docencia. Entonces ellos comienzan a enseñar, comienzan a ganar por hora de dictado, ¿no? Y comienzan a formar a todos estos chicos que ya no se quieren formar en panadería y pastelería porque los cursos técnicos duran muchísimo. Está pésimamente diseñada la currícula de algunas instituciones técnicas. Y además porque ya nadie ve en la panadería y la pastelería un, diría, desafío que por lo menos le ofrezca un futuro, diría, interesante, ¿no? Y con esta escuela hemos ido probando que este esquema funciona y esto se está convirtiendo en un CITE, y este CITE va a comenzar a entregar títulos a nombre de la nación, con lo cual estos chicos, que en primer lugar son captados por nosotros, diría, en un entorno de escasez de mano de obra productiva, eh, y que cuando los graduados ojalá superen nuestra demanda, comienzan a salir a la calle para suplir a una demanda insatisfecha, ¿no? Entonces, Ujú. esta escuela, diría, nos ha permitido abrir los ojos a un esquema en donde estas personas de 55 en adelante ya no se van a su casa jubilados o Ujú. ya no se deberían ir, sino ya encuentran una forma de vivir hasta que ellos quieran. Súper, súper, de verdad que interesante y nos dejas ahí con muchas ideas y muchas cosas que quisiéramos seguir profundizando y explorando y haciendo ese símil entre tu industria y la nuestra.
Estamos llegando a la recta final de la sesión. Además de agradecerles, si alguien de la audiencia aquí tiene alguna pregunta o algún comentario para alguno de nuestros 3 expositores, si no, podemos ir cerrando la sesión. Preguntamos nosotros, ¿no? Claro. Yo le pregunto a Mafe, ¿en este estudio tienes esa descomposición, diría, por motivos por los cuales va quedando, va decantando una mujer en el camino profesional? Bueno, yo mi experiencia de embarazo la tuve en otro estudio, un estudio un poco más grande, el que estoy ahora, que es Kennedy's. Era un estudio donde éramos 100 abogadas y solo había una mamá cuando yo quedé embarazada y una mamá bastante mayor que yo, que su hijo ya era adolescente. Entonces yo quedé embarazada a los 25 años y acababa de titularme, iba 5 años en la empresa, pero hubo un lapso de tiempo en el estudio, que no es culpa de nadie, en el que no habían mamás. Entonces, claro, la mayoría de mis jefes eran hombres y por eso es que yo tuve tanto miedo de decir que estaba embarazada, porque, no sé, yo veo arbitrajes que duran un año, año y medio. Entonces yo decía, si digo ahorita que estoy embarazada, no me van a meter este caso porque no voy a llegar a las audiencias de tal fecha. Entonces oculté mi embarazo 4 meses y por miedo, y hasta que el día que le tocó la puerta a mi jefe me dijo, mira, maravilloso que por fin haya una mamá y una tan joven y que va 5 años con nosotros para que seas como el ejemplo de lo que inevitablemente viene, que son más mamás. Y construí con ellos todo un plan, ¿no? Un plan, empezamos a hacer las políticas de retorno parcial de tiempo para que una vez que dé a luz no tenga que ir las 24 horas, porque en mi mente en ese momento yo decía doy a luz y después tomo mi licencia de maternidad y después me voy a una empresa, porque la vida en estudio de abogados era hasta muy tarde, yo paraba yendo al centro de Lima todo el tiempo, entonces en mi mente yo decía, va a ser imposible ser mamá y abogada. Pero llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia y esto hizo que este plan que tenía con mi equipo de trabajo se facilite aún más, porque incluso las audiencias se convirtieron en virtuales. Y Kennedy, que es en el estudio en el que estoy ahora, ya venía desde antes de la pandemia con un esquema de trabajo remoto. O sea, yo recuerdo que tenía amigos que trabajaban ahí y cuando todos íbamos presencial a las oficinas, en Kennedy ya se permitía un esquema híbrido, ¿no? Entonces, ahora que soy parte de Kennedy, sí, si hay algo que valoro es que me permiten organizar mi tiempo, no solo mi tiempo con mi hijo, mi tiempo para hacer deporte, si es que hay una opción de que yo pueda tomar una llamada en mi casa, lo hago y no tengo que estar todo el tiempo avisando a las personas que trabajan conmigo, ¿no? Siento total apoyo y respaldo em, en eso y creo que es un lugar en el que me atrevería a ser mamá otra vez, ya sin todos esos miedos con los que cargué hace 5 años, ¿no? Yo me atrevo a complementar, porque además, ¿no?, de que creo que hay que compatibilizar los entornos de trabajo con la maternidad, creo que también en otros casos, nosotras como mamás priorizamos, ¿no?, la- el de repente dejar postergar o dejar o salir de la carrera profesional por atender, ¿no? Y ahí creo que es un tema de priorizar, de elegir las batallas, de saber dónde sí quieres estar y qué cosas puedes hacer y qué cosas no. De repente de moverte un poco la línea de carrera porque hay industrias en las que inevitablemente no se va a poder compatibilizar mucho, eh, pero sí que cuando ya estás, digamos, digamos, creo que hay mucho de este sentimiento también como de culpa, de dejar un poco eh, relegado el hogar, pero creo que ahí es básico como acompañar, ¿no?, de parte de las empresas y decir, oye, hay estos espacios, de repente podemos flexibilizar de tal forma, y también que uno diga, a ver, hasta dónde, en qué cosas sí voy a participar, no sé, mis hijos ya están en edad de colegio y ahora es difícil a veces asistir a alguna ocasión del colegio, ¿no? Pero se logra, ¿no? O sea, lo logramos, pero sí tenemos que
que realmente balancear, ¿no? Priorizar nuestra situación, qué rol queremos priorizar, porque está muy bien priorizar cualquiera de los dos, y ver cómo hacemos nuestros entornos de trabajo más compatibles con el tema de cuidadores, tanto mamás como papás, ¿no? Hoy los hombres también están mucho más llamados a asumir un rol mucho más protagonista en la crianza de los hijos y con gusto vemos cómo las generaciones jóvenes de hombres quieren involucrarse en ese rol protagonista dentro de la educación de sus hijos, de la formación, de la participación de sus temas. Así que creo que vamos hacia allá, pero que como empresas podemos subir la valla de cómo compatibilizamos la maternidad con la carrera profesional, ¿no? Creo que por ahí. Muchísimas gracias por la pregunta. Gracias a todos por seguir aquí, por haber participado hoy. Es la primera vez que hacemos el dive-in presencial y nos encanta tener a los speakers aquí con ustedes compartiendo y seguramente repetiremos para el próximo año este formato. Muchas gracias a todas las empresas que participaron hoy, a todas las personas que han estado involucradas en la organización del evento. Gracias a nuestros speakers, de verdad, sin ustedes no sería posible. Y los esperamos el próximo año. Muchas gracias.